Antes que de nada, quiero darle la bienvenida a Sol, ya la vamos a presentar un poquito, que la estábamos esperando. Vamos a iniciar esta mañana en contexto de jubileo. Nosotros estamos celebrando 170 años de fundación de la congregación en Chile y en América Latina. La diócesis de San Felipe, por su parte, está celebrando sus 100 años también. Entonces, y la iglesia y la vida consagrada también estamos de jubileo. Entonces es un tiempo de fiesta, de alegría, de compromiso, de gozo, y que queremos iniciarlo en el nombre del Señor. Estamos aquí porque Jesús nos reúne, si no, no estaríamos aquí. Porque de cualquier forma que creamos o que seamos, estamos aquí porque ese es el motivo. Así que vamos a comenzar rezando esta oración del jubileo que escribió el recién fallecido Papa Francisco. La vamos a rezar entre todos y después comenzamos, entonces seguimos con la programación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, que la fe que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de la caridad que se encendió en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierte en nosotros la bendita esperanza para la venida de tu reino. Que tu gracia nos transforme en cultivadoras incansables de las semillas del Evangelio. Que esas semillas se transformen desde dentro, tanto de la humanidad como de todo el cosmos, en la expectativa segura de un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando con los poderes del mal vencidos, tu gloria brillará eternamente. Que la gracia del jubileo despierte en nosotros, peregrinas de la esperanza, un anhelo por los tesoros del cielo. Que esa misma gracia difunda la alegría y la paz de nuestro Redentor por toda la tierra. A ti, nuestro Dios, eternamente bendito, sea la gloria y la alabanza por los siglos. Amén. Como les decía, si nosotros hoy día estamos reunidos y reunidas aquí, es porque hay algo común que nos une, que vamos a celebrar, ¿ya? Y en este tiempo de jubileo queremos celebrar la fe, la solidaridad, la esperanza que trajeron nuestras hermanas y que en nombre de Jesús, que vinieron desde Francia, y hoy día nos toca a nosotros y a nosotras, y estamos aquí para celebrarlo, para compartirlo. Durante la mañana vamos a tener a Sol. Para quienes, si alguien no la conoce, Sol Serrano es profesora titular de la Universidad Católica de Chile, profesora de Historia. Ella obtuvo el premio como historiadora en 2018, el Premio Nacional de Historia, y escribió este libro que queremos que lo reediten, que ya vamos a hablar de eso, que se llama Las Vírgenes Viajeras, en donde aparecemos nosotros en la congregación del Buen Pastor, entre las otras 3 congregaciones que llegaron a América, a Chile, en el siglo XIX, y nos hizo un bonito y un importante allí estudio de lo que ha sido nuestra misión aquí en Chile y en San Felipe. Después, para la tarde, tenemos a la hermana Erika, la hermana Erika Sánchez, que está allí, que va ya después a la tarde también, que viene, ella es miembro del equipo de liderazgo congregacional, es de México, no sé de dónde viene ahora, pero no viene de alguna parte, y en este momento, y en este tema nos va a conducir en la mañana, nos va a ayudar la hermana Irma, la hermana Irma Gallo, que viene de Argentina, que es miembro del equipo de espiritualidad, del Centro de Espiritualidad. Y estamos todos aquí para compartir esta mañana con el tema que ella nos va a presentar. Bien. Muchísimas gracias, Francisca. Bien, dándole la bienvenida a la señora Sol Serrano, que es historiadora, investigadora, ya lo dijeron,
Nosotros, desde la Congregación del Buen Pastor, tenemos el tema de este aniversario, de estos 170 años, es la misión del Buen Pastor, mujeres caminando juntas. ¿Qué soñamos? Sol, la señora Sol nos va a ayudar a descubrir, ¿no es cierto? Primero aquel pasado, cómo llegaron las hermanas aquí. En este encuentro importante también tenemos con nosotras la señora Vania Ayarzón, que es periodista de Relaciones Públicas de la Municipalidad de Santa María. Viene ella en representación del alcalde Claudio Zurieta Ibarra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, entonces les damos la palabra a la señora Sol. Allá tiene el micrófono. Muchísimas gracias. Y la hemos recibido ya, pero le damos un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias. Perdón el atraso, pero la verdad es que lo había calculado todo muy bien y la entrada de San Felipe fue muy larga. Y además me perdí. Ni Waze me pudo ayudar, así que ruego que me disculpen porque vengo de Santiago. A Francisca me convidó, mi hermana Francisca me convidó hace mucho tiempo y a mí me conmueve volver. Y me sentí incómoda de qué podía yo decir en materias de espiritualidad. Porque en esa materia yo no solamente debía estar sentada allá atrás, sino posiblemente a 1500 metros. No, o sea, no tengo legitimidad alguna para siquiera referirme, al contrario, solo recibir. Así que, para justificar que yo esté aquí, tengo que explicar un poquito. No se entiende por sí mismo, o yo no lo entiendo por mí misma, por lo que estoy diciendo. Porque soy una historiadora muy secular. Mi disciplina es muy secular. Y estudiamos, en fin, problemas en base a hechos y archivos y a cosas, pero yo no hago historia eclesiástica en el sentido estricto del término, que es entender, digamos, la manifestación de Dios en la historia. Yo hago una historia muy académica. Diciendo esto, quiero partir por unas notas autobiográficas que espero ir armando al final. Lo primero, como dijo hermana Francisca, es ese libro que me es muy querido, que es del año 2000. O sea, hace 25 años. ¿Y yo vine hace 20? No, tú viniste después para el 2005. Sí, bueno, había venido antes también. Y decía que es un libro que quiero mucho, pero cuando empecé a estudiar este tema, que era el de las primeras misioneras que llegan a Chile y que son, salvo una que vienen de Canadá, son todas congregaciones francesas. No se había estudiado desde una perspectiva académica el tema de las religiosas.
porque lo que se había estudiado sobre el tema era sobre conventos coloniales de clausura, en lo cual había más. Y en general, en la historiografía internacional, universitaria, se estudiaba también a las religiosas coloniales también, porque cuando empezó a surgir el tema de historia de las mujeres, en los años 70, era obvio que dónde podía haber más valor para imaginar un mundo femenino que el de, esto internacionalmente, es decir, que era el de los conventos, también de antiguo régimen, depende de dónde lo hablemos. Entonces, porque siempre reflejaban parte de la sociedad. Pero ese estudio no seguía hacia las religiosas apostólicas y que, por usar un término sencillo, quiero hablar de congregaciones modernas, porque son modernas, que rompen, son un tipo de congregación distinta de las órdenes religiosas medievales, y que son las congregaciones apostólicas centralizadas, con una madre superiora y una estructura y con un carisma particular, y que, si bien guardan una estricta clausura, puesto que yo no debiera haber cruzado por aquí, la fundadora me habría retado mucho. Y lo que las define es esto de salir hacia el mundo y actuar en el mundo. Y eso, yo no sé si estoy repitiendo un poquito lo del libro, no sé si el resto conocerá el libro, sí. No, pues ya, entonces. Y eso era una novedad en Francia. Las primeras fueron las hijas de la caridad, que son anteriores a la Revolución, pero la gran mayoría son posteriores a la Revolución y son contrarrevolucionarias. Y, o sea, cuánto la Revolución atacó, sobre todo la vida religiosa y los conventos, bueno, las femeninas y las masculinas. De hecho, nacen varias en la clandestinidad. Y el buen pastor viene, no diré yo de esa devoción, pero en fin, pues, cuando se funda Angers, esta rama de la... con la idea bueno, que tenía que ver con buscar la oveja perdida, evidentemente, resultaba algo para los efectos americanos, hispanoamericanos, totalmente novedoso. Y creo que lo cuento en el libro, que cuando la vieron, cuando llegaron a Talca, porque Valparaíso era más cosmopolita, veían más gente en los barcos, pero en Talca no. Entonces, cuando vieron con el hábito, y unos niños gritaron: la monja se salió del cuadro, porque solo habían visto monjas en los cuadros y entre los conventos. Entonces era totalmente tan novedosa como para todo eso, como para que las miraran permanentemente en la calle,
Es muy linda y está, ojalá lo puedan ver porque lo cuenta una de ellas, Clonice se llama, ¿no? Mi memoria, la fundadora acá, es... Sí, la que venía como madre superior acá, sí. Ya. Ya. Ven, me estaba fallando la memoria. Y eso que ayer leí uno de los diarios porque no lo veía desde que se publicó hace 25 años. Es tan nuevo. Entonces, como ignorado después, digo, en el debate historiográfico aún sobre religión. Y a mí me costó mucho meter el tema en el mundo académico, porque en general, además, las historias de conventos, de congregaciones, fácilmente son historias internas y que están hechas desde la perspectiva de la, bueno, de carisma y mucho más religiosamente de lo que hacemos en el otro lado. De hecho, con Alexandrine de la Taille, que vinimos varias veces antes acá, yo creo que fuimos las primeras seglares en entrar archivos acá. Solo había sido usado y había un par, y tenían algunas historias magníficas escritas por distintas hermanas con el material que había, pero no seglares, eso es lo que quería decir. Cuando yo en Chile era totalmente nuevo, porque solo, como dije, había de clausura, y era un concepto de la pobreza o de lo marginal, que no era el término que se usaba entonces para nada, en una relación relativamente más directa. Se encontraban pobres y ricos en la calle o en la hacienda, pero se encontraban, no es como el mundo de hoy. Se conocían más y a la vez la jerarquía era mucho mayor. Esto de ayudar a los pobres era una forma de santidad propia. No tanto se salvaba el pobre como sino el que ayudaba al pobre, era una forma de santidad. Y esto estaba muy basado en las donaciones, más bien, en los legados, y sobre todo en los testamentos de las oraciones por dejo la frase muy linda, la que estaba estatuida en el testamento, y dice: dejo por heredera mi alma. Entonces es la relación de que esos dineros, ayudas o lo que fuera, van a misas, a rezos para su alma. Y de repente llegan a hacerse cargo de las penitentes, como se llaman, por las razones penitentes, por las razones más diversas, no solamente por respecto a la justicia, era mucho más amplio que eso. Pero me vuelvo porque quiero volver a la idea de lo raro que resultaba hacer esta historia en el mundo académico. Y me acuerdo cuando llegamos la primera vez a los archivos en
en McKeever. Y me acuerdo que lo llevamos juntos. ¿Quién sería? Porque me acuerdo a ver que llevamos muchos de los tomos a Puente Alto, que estaban armando el archivo en Puente Alto. Y habían quedado cosas en McKeever, que eran las que nos interesaba, porque eran las más antiguas, que era lo que yo estaba haciendo. Siempre sentí que era tan difícil explicar a las propias congregaciones qué estaba haciendo, porque me importaba el tema, porque para ella no era nada de obvio que fuera tan relevante el tema desde una perspectiva, como digo, enteramente secular. Y después, bueno, cuando salió el libro, ahí la Conferre hizo un seminario que fue grande, y ahí pude explicar ya el libro hecho lo que era. Y quiero volver a decir cuán maravillosamente bien me recibieron aquí el Buen Pastor, y después vinimos a San Felipe varias veces, pero en fin, los archivos estaban básicamente allá. Y es fácil considerar en esta sociedad tan ideológica y prejuiciada como la nuestra, de que siendo yo mujer de la Universidad Católica, estudiaba entonces conventos de mujeres católicas, digamos, y estaba haciendo, por tanto, una especie de apología de esta historia, no estaba tratando de comprender ningún tema intelectual mayor. Tanto era así que me acuerdo de haber ido a un seminario en la Sorbonne, en París, París 1, se llamaba, y era sobre historia de América Latina y historia política de América Latina. Yo quería explicar por qué el tema era tan importante para la historia política. Y había una gran discusión en la historiografía francesa y norteamericana de las primeras feministas sobre qué había significado la Revolución Francesa para las mujeres. Y hay unos debates y a mí me llamaba la atención que en un debate que era sobre las mujeres en la Revolución, el tema de las congregaciones no existiera, con todo lo que había pasado, sobre todo, bueno, que la revolución son varias revoluciones, pero en varios momentos, en distintos momentos, cuando insisto, pasan a la clandestinidad, cuando los conventos son prohibidos. Y entonces, bueno, ahí fui muy provocativa, pero lo hice de adrede. Entonces mi ponencia se llamaba ¿Las monjas son mujeres? Porque no existían el tema de esa discusión, y yo quería era mostrar que efectivamente en el proceso de secularización francés, pero digo de las monarquías católicas, eso sí, de sociedades de la antigua cristiandad, digamos, era fundamental entender la importancia que tiene las congregaciones activas en una relación con la sociedad, como ya lo dije, tan distinta, que en parte tiene que ver con la propia adaptación del catolicismo a los cambios históricos, como era la secularización, esta idea, como digo, de hacerse cargo de los dolores del mundo de una forma muy activa. Y por otra parte, se cambió el modelo religioso para las mujeres.
en la sociedad que era de actividad. Y en eso, no tanto el buen pastor que tiene, ya me refiero, pero las otras que eran educacionistas, cómo empiezan a educar a la élite chilena en una forma enteramente distinta, muy disciplinada, es distinto ser educada que ser escolarizada. Lo que hacen ellas es escolarizar a las mujeres de la élite, también a mujeres populares, niños, estoy hablando, pero me interesaba aquí sobre todo el otro tema, porque las escuelas primarias también hubo del Estado, etcétera. Pero estos colegios que precedieron por bastante a los liceos, lo que hacen es que también las mujeres de élite católicas se transforman en agentes de cambio en agentes sociales, no quiero decir necesariamente de cambio. Por eso es que se me criticaba de que esto tenía que ser, solo podía ser conservador. Yo lo trataba de explicar, que los historiadores no podemos estudiar de acuerdo si es conservador o es progresista, o que es lo que mi disciplina busca es entender el cambio. Y ese era el tema. Es un cambio revolucionario. En la relación, la forma de entender los dolores del mundo, llamémoslo así. Y han pasado de esto, desde que yo merodeaba estos archivos, casi 30 años será. Y esta es mi primera parte, con esta la concluyo. Es un tema que, como dirían los jóvenes, la lleva. Y como nadie había escrito, casi lo único que había era este libro. Me dice famosa, claro, en el sentido de lo poco que había, pero se ha vuelto un tema de verdad muy relevante en la historia cultural, obviamente en la historia religiosa. Y tiene que ver con toda la nueva mirada que ya se ha hecho mucho más expansiva sobre el rol de las mujeres, pero en la sociedad y particularmente en la iglesia. Y es increíble lo que se ha escrito en estos 25 años. O sea, yo de haber pasado a preguntarle a los demás, en realidad, si en el periodo que para este efecto voy a llamar moderno, de 19 y 20, las monjas eran unas mujeres, digamos. Así que es muy interesante el interés intelectual que hay hoy día en este tema. Insisto, se publica. Voy a volver después a esto, a la relevancia del tema. Cuando estaba en esta búsqueda, bueno, por cierto, fui a los archivos, algunas están en Roma, pero el de usted está en Angers, donde nos conocimos. Ella me acogió, y eso no lo olvidaré nunca, esa niña. Me quedé, de hecho, creo que cuando entré en el convento, esa belleza además, bueno, tiene algo de esto. Es muy lindo. Con mucha emoción fui al dormitorio de Santa Eufrasia, a las cajitas, y a donde estaba San Felipe, me llevaste. Ahí está el cajoncito que dice San Felipe, donde está el nombre de todas las misiones. El archivo era impresionante, de perfecto, de ordenado,
de bien hecho. O sea, claramente en esto nosotros también nosotros sociedad, quiero decir, sido negligentes con nuestra historia. No era el concepto, obviamente, de la congregación central, digamos. Y creo que eso ha avanzado muchísimo desde aquel tiempo. Y recuerdo cuando íbamos saliendo y estaban esas caballerizas que estaban restauradas y eran dormitorios, más bien casas, ¿eh? Casitas, pero de esa precioso. Y me tienes que haber contado tú de que era para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que a veces para poder arrancar tenían que andar con los niños para arrancar o protegerse, digamos. Y también habían acogido a mujeres con SIDA, ¿no es cierto? Era él. Y entonces dije, lógico, es la forma ahora de entenderlo, digamos. O sea, cuando está muy metida en un tema, se olvida a veces de cómo es en el presente, digamos, porque no es eso lo que está buscando, te está buscando lo otro. Y me impresionó mucho y me dio una gran lección en el sentido, incluso como historiadora, no voy a hablar, como dije, de mí como católica, que no me atrevo ni siquiera a pronunciarlo, pero de mí como historiadora, es precisamente esta idea del cambio y cómo el cambio se relee en estos carismas. Y era lógico entonces que las que llegaban ahora eran ellas, porque la historiografía liberal en general ha entendido como que estos conventos encerraban mujeres, ¿ya? No que protegían mujeres. Y ahí se entiende, desde ese presente, se entiende también el pasado. Me dejó bien impresionada, la verdad. No, fue una visita muy linda. Y en la historia misma de la congregación acá, que se abre, desgraciadamente no hay mucho en la historia de saber quiénes eran las acogidas y cómo. Esa parte, porque lo que más quedó es la correspondencia hacia la Casa General. Entonces, hay menos de esa parte más sociológica, si ustedes quieran, que de saber quiénes eran, cómo era, cómo llegaban. A veces la iba a dejar a alguien, digamos, pero también estuvo legal el tema de la justicia, evidentemente. Pero una de las cosas que siempre, como digo, me fue tan claro en esa ida respecto al tema de cómo mirar esa historia desde ahora, es que si yo tuviera que encontrar los términos, bueno, está en todo lo de ustedes, yo diría como que
dos grandes sería algo que es muy moderno y que es aún más moderno hoy. Diría que es misericordia y autonomía. Es aquello y orientados a las mujeres, que es de misericordia, hasta este amor por otro, de protección de otro, para su propia autonomía en el mundo, porque siempre estuvo ligada a la protección al trabajo, a aprender distintos oficios, en fin, era muy, muy activo en ese sentido también. Y en eso muy moderno. Y pensaba ahora que en esta etapa tan convulsa de esta modernidad tardía, la llamaremos porque no sabemos lo que viene, y porque el presente no tiene el código del futuro y los historiadores menos, finalmente la carencia de misericordia pasa a ser la transformación de la misericordia en relaciones tan contractuales como las modernas, donde la gratuidad es cada vez más difícil de encontrar y de tener. Y no quiero ser, como decir, esta horrorosa sociedad de consumo, etcétera, no lo sé, pero somos una sociedad construida en base a individuos que buscan precisamente la autonomía, aquella que aquellas mujeres no tenían. Una de las cosas que me muy sorprende, que en los archivos sí está, porque describen la vida de las cárceles, casas de recogida, yo llamaría un sentido, es que muchas mujeres no se querían ir. Nosotros, modernos, solo podemos entender que estar presa es un horror. ¿Qué valor podemos tener más alto que la libertad? Es que no siempre es así. O sea, ¿cómo sería esa vida afuera? Como para que prefirieran quedarse adentro, porque tenían más protección adentro que afuera. Y eso es algo que siempre me ha hecho reflexionar mucho sobre esta transformación de los valores. Cuando decía de cómo se viven los valores de acuerdo a donde uno esté, porque estas mujeres no se quieren ir. Hay muchas explicaciones posibles. Y en esta sociedad de individuos, en mujeres que pueden y toman mucho más decisiones de las que tomaban nunca antes, con mucha más autonomía y libertad, quedan las mujeres como este espacio a veces de la misericordia, de esta gratuidad. Y la maternidad siempre es una relación, al menos, por ejemplo, que es bastante gratuita. Pero en general
las relaciones en esta modernidad no lo son. Pensaba también en que lo que más tenemos en la sociedad contemporánea posiblemente es esa autonomía en las decisiones de los individuos y la capacidad que tenemos hoy día, aún en sectores marginados, de tomar decisiones que antes no estaban disponibles nomás. Pero nos falta la misericordia. Entonces sí pensando en hoy, cómo se complementaban esta idea de la misericordia con la autonomía en tiempos históricos distintos, pero no tan distintos porque uno explica también el otro. Me impresiona mucho, insisto, este tema de la autonomía, porque en la dependencia habían riesgos de abusos no menores de las mujeres. Y eso era lo que finalmente la congregación hacía. Bueno, eso, entendiendo, no soy la más indicada para darle su valor presente, dirían los economistas, pero sí a mí me hace reflexionar en la parte de ligarlo a la sociedad, de lo que yo vi en su fundación y en toda su estructuración de la congregación. La hermana Nelly nos podría decir bastante mejor qué significa hoy día aquello. Esa es mi segunda parte, estos dos términos que me parece que navegan en el tiempo extraordinariamente lúcidos, diría yo, lúcidos respecto a su tiempo. Y mi tercer punto final es que esta es una congregación que se hizo misionera. Los cajoncitos de Eufrasia son todas misiones ultramar, llámanse. Esto es un tema mucho más complicado. No, más complicado no se respecta aquí, pero digo, es un tema que después de la descolonización de África particularmente y la liberación de algunos países en Asia, el tema de las misiones ha sido tremendamente criticado como parte del colonialismo europeo. Estas misioneras, ustedes, no eran lo que llama entre infieles, sino donde se requería reforzar el catolicismo en esta idea de funciones sociales, que era... La iglesia chilena las buscó, no fue al revés, no fue al revés. Y fueron y Santa Eufrasia les leyó así la cartilla de qué es lo que eran estos conventos, sobre todo a los americanos que nos miraban malísimo por laxos y mal. Los conventos no se respetaba la regla y la clausura como se debía, no tenían muy buena fama. Entonces es un tipo de misión que lo es en relación a Francia, pero no en relación a Chile, porque no era precisamente infiel la sociedad
del Valle Central a donde llegaron, al contrario. Y las descripciones te van a ver de la llegada de San Felipe, que son de una belleza increíble, como operaron las cofradías y los caminos donde ellas venían llenos de pétalos de flor, las misas, el canto aquí en la iglesia, una cosa maravillosa. Pero era misión porque como hay una escena bien conmovedora, que cuando parten, cuando se van de Angers las primeras, el primer grupo, Eufrasia se despide de ella, ahí en el propio mismo convento, y cuenta la crónica que con lágrimas en los ojos les dice: c'est si loin, mes enfants, c'est si loin. O sea, de la distancia y del dolor de la distancia. En ese sentido, por Dios que eran misioneros, ¿ya? No me voy a referir, por tanto, a la parte más antropológica sobre el eurocentrismo de las misiones, etcétera, etcétera, etcétera. No, porque no es el caso que nos interesa acá, sino qué tipo de catolicismo que el que esta congregación transforma. Insisto que está en esta idea de salir a los pobres, no esperar que los pobres lleguen. Es misionera y cuando se funda San Felipe, que es la primera chilena, y en América Latina, aquí, exactamente donde estamos, se está fundando al mismo tiempo en India, en China, en una parte de África que olvidé, está en el libro en cualquier caso, las que son simultáneas del mismo año. Y se fundan ese año por lo menos 5 o 6 en otras partes. Y aquí entramos en un tema, bueno, salto al presente. La Iglesia Católica, yo lo afirmo, pero para no ser tan categórica, lo sugiero, fue la empresa, en su sentido más etimológico del término, más global del mundo. No porque fueran tantos los católicos, sino porque la red misionera del siglo XIX, no los voy a latear con las cifras, pero es impresionante esta red católica por el mundo entero. Y todos acá, bueno, el dicasterio a cargo de las misiones se llamaba la Congregación de la Propaganda Fide. Y la Propaganda Fide, que se hacía cargo de las tierras de misión, eran, o lo digo al revés mejor, las tierras no de misión, o sea, donde la iglesia estaba implantada era Europa, no hacia Europa del Norte, no hacia Europa del Este, tampoco. Pasaban a ser la iglesia oriental, que tienen otro tratamiento, pero Estados Unidos no lo era, en el siglo XIX era tierra de misión. Y América Latina, evidentemente, que no era tierra de misión, en el sentido que dije antes, de infieles. Y por eso, el buen pastor, por ejemplo, no está en los archivos de la Propaganda Fide, ¿ya? Está en los archivos romanos mismos, no sé cuál, del Vaticano, quiero decir. Así hay
en el archivo secreto hay una parte que es de congregaciones femeninas. La experiencia en un mundo global, ninguna institución la tuvo tan tempranamente, tan orgánicamente, como el catolicismo. Y es un tema muy importante, porque precede a la globalización actual, al tipo de colonización actual, por cierto, y precede todo el tema respecto a la relación entre sociedad y religión, y las diversas religiones, etcétera. Lo puedo solo anunciar porque resulta evidente esa relación entre religión y cultura que fue tan complicada en tantas partes. Y aquí está la congregación de ustedes en el mundo global. A mí yo tengo la impresión de que no es una reflexión que se dé mayormente dentro de las congregaciones, pero una impresión. Del diálogo, o sea, de la riqueza que hay en esta forma de convivir con culturas distintas en un mismo objetivo y en una misma espiritualidad, por cierto. Pero hay una reflexión de verdad muy rica y muy pertinente en el mundo de hoy. O sea, antes me referí más al tema de la misericordia y la autonomía. Aquí con esto quiero resaltar el tema de la globalización y el catolicismo global, de qué significa aquello y qué aporta aquello al mundo. Y lo hemos visto en este cambio de papado de una forma bien impresionante. Y con esto entonces sí que llego ya a mi tema final. A propósito de haber estudiado esta congregación, era el tema de y haber sentido la poca reflexión que había detrás de esta de las congregaciones femeninas modernas. Pensé, es una forma de mirar la crisis actual de la Iglesia y la secularización ya no como distinción entre lo sagrado y lo profano, sino más bien como la no religión. La relación de la Iglesia con el poder ha sido siempre conflictiva, desde Constantino en adelante, desde que esta pasó a ser una religión oficial del Estado en el Imperio Romano. Y siempre había, y por eso siempre hay esta idea de las primeras comunidades. ¿Ah? Claro, porque es el mundo anterior al cristianismo poderoso. No voy a referirme a lo que ha sido la relación de la Iglesia con el poder. Y después de la secularización del Estado y la separación de la Iglesia y el Estado en los países católicos, y el siglo XIX, pero no solo el siglo XIX, no. El tema de la clericalización de la Iglesia, que es el gran fenómeno de cómo se defiende del mundo liberal y después del mundo comunista, pero nace como una oposición al mundo liberal, es la defensa. Y el siglo XIX es un gran siglo, es bien interesante. Mientras las congregaciones salen ya al mundo, la Iglesia se encierra
en una defensa muy corporativa, llamaríamos, muy de proteger no solamente su propia doctrina, sino los acechos o peligros que pueda tener. Porque, luego corto, el tema de los abusos sexuales en la Iglesia, que ha producido, todos sabemos, una baja bueno, el catolicismo está disminuyendo en el mundo entero, eso lo sabemos, desde hace menos tiempo, en las congregaciones femeninas también. Que yo personalmente creo que tiene mucho que ver con la posición de poder clerical, que hacía posible no solamente el abuso en sí, sino sobre todo la protección, o sea, o el ocultamiento, o como quiera llamarlo, porque era un tema de clérigo. Y eso era más importante en la unidad de la Iglesia, como se llamara, que el tema del abuso en sí. Y es precisamente que a mí me parece muy interesante la pregunta, la que yo me hago: ¿por qué las denuncias vinieron ahora, en los últimos, pensemos, 20 años, 15 años? Es bien interesante porque ahí despierta la autonomía de los católicos también, y decir, a ver, no, esto pasó cuando yo era joven, chico, allá, pero a estas alturas ya no puedo resistir. Y vienen las denuncias porque no que no sean católicos, son católicos, y lo siguen siendo muchos de ellos, pero y ya tienen una vivencia a propósito de la propia autonomía muy distinta con el poder. Y entonces creo que vale la pena otra vez volver al tema de las mujeres consagradas. Porque es la contracara. Y por eso creo que no es, para mí, no es en absoluto un tema feminista. Es un tema de las relaciones de poder en la sociedad y las relaciones de poder adentro de una institución como esta, en la cual la forma en que lo trata la historiografía y en general es que es efectivamente la institución más masculina imposible, más, si creo es solo masculino, pero donde las mujeres religiosas han sido más bien miradas con afecto, pero siempre una relación muy jerárquica. Y hay mucha, ahora ya hay historiografía sobre eso, y yo agregaba nomás los debates historiográficos, que es cierto, además porque siempre dependen del obispo, pero las congregaciones femeninas fueron mucho más autónomas que ningún otro espacio femenino que conociera la historia, a pesar de esto, digo. Pero por esta relación con el poder, es una reflexión de la Iglesia, no una reflexión, por eso digo, no es feminista, no es por reivindicar a las mujeres, sino porque, y aquí me aventuro, es porque creo que hay una reserva ecológica en el mundo de las mujeres consagradas respecto a las formas de vivir su propio carisma, a la forma de
de considerar que la propia congregación es más importante que las personas a quienes se dedican. Como pasa mucho en el mundo. Bueno, por eso el Vaticano es siempre tan criticada, la curia vaticana. Por eso mismo. ¿Qué hay ahí? Escribí un artículo que se llamaba El poder de la obediencia. A propósito de que era la historia de las congregaciones, pero esta relación, esta no relación con el poder, que deben también haberla ejercido en muchas formas, creo que es un tema fundamental para la Iglesia, para la sociedad, a propósito de la misericordia. El caso nuestro chileno es muy tremendo. O sea, el tema de que América Latina ha sido, desde que tenemos registro estadístico, el armario pontificio, etc., el continente más católico. O sea, de todos los católicos, ¿dónde está la mayoría? En América Latina, en ese sentido. Y era hace no tanto, el año está el 2007, el 2017 haber sido, un 28% de los católicos del mundo estaban en América Latina. Y ha pasado que del 95 en adelante, que se identifiquen como católicos, que es distinto a ser católico en un sentido estadístico, que se identifiquen como católicos en esos 15 años, o lo que sea, bajó de un 80 a un 59 en el continente, por cierto. O sea, es de una velocidad la baja realmente increíble, porque el proceso de secularización, que era lo que este libro, acá me he referido tantas veces, fue por una casualidad que llegué a este tema del libro que estaba escribiendo, el grande, que se llama ¿Qué hacer con Dios en la República?, que es el proceso de secularización del Estado. Y lo que yo quiero probar es que, al revés del caso europeo, la secularización del Estado no significa la descristianización de la sociedad, sino al contrario. Pero no y eso está muy basado en mediciones bien concretas. Y es tan brutal. Este proceso empezó en Francia, digamos, con Francia, lentamente en el siglo XVIII. Entonces había una relación entre la secularización del Estado, Revolución Francesa, etcétera, etcétera, restauración que quieran, pero no se separaron hasta comienzos del siglo XX, con descristianización, efectivamente, ¿ya? Pero no en el caso nuestro, o sea, de América Latina. Y en 20 años, las encuestas, ahora pasamos a encuestas, no a censo, la confianza en la Iglesia bajó de un 80% a un 27%. O sea, es feroz. Es feroz. Ahora sí que estamos en un mundo de minoría. Ahora sí que sí. Y donde creo que la experiencia de las mujeres católicas consagradas es fundamental
en la propia transformación de la Iglesia. Y con esto termino. Por razones históricas que sabemos, no hubo congregaciones, no se lo habrían permitido además, intelectuales femeninas, ¿ya? Había muchas de carisma jesuita, pero no hubo mayor, fuera Teresa de Ávila, por cierto, pero digo, contemporánea, mayor reflexión teológica sobre este tema. Y ahora entiendo que hay mucho más. Pero, como decía, el tema no se estudiaba en la historia y ahora se estudia. Y me pregunto si parte también del futuro, o sea, ¿cómo hacer de esta experiencia de las congregaciones femeninas una transformación también de la Iglesia? Eso requiere una reflexión propia. Y no sé si la hay, para ser sincero. Y puede que no importe. Porque al final la historia... Los cristianos tenemos esta relación ambigua con la historia. Somos del mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no sabemos si consideramos que la historia importa mucho, tanto. Importa la salvación de otros, pero mejorar la vida de otros, como que se quiera llamar. Pero sí creo que, la reflexión más intelectual, si se quiere, es un aporte gigantesco a la misericordia. Eso. Gracias.